Señoras y señores, buenas noches. Yo sé que la tarde es como es, pero vamos, yo creo que aquí hay una calidad de personas ahora mismo que representan mucho el tema taurino de Utrera, ¿no? A mí como presidente del centro, pues para mí es un orgullo que estemos aquí esta tarde, porque la verdad que no esperaba esta conferencia, ni esta mañana que hemos estado aquí en Pasión Radio con otros amigos del mundo taurino, y la verdad que he disfrutado enormemente de este maravilloso día y de esta presentación que vamos a tener en estos momentos, ¿no? Vamos a presentar el libro titulado Antonio Montes, Vida y Trayectoria de un Torero. Y Tragedia de un Torero. Claro. Un profundo, detenido estudio del que fuera un torero fundamental en la evolución del arte de la tauromaquia en los primeros años del siglo XX. Torero que puede considerarse casi como el eslabón necesario entre los toreros profundos del siglo XIX y el revolucionario Juan Belmonte, trillanero como él, y que halló trágica muerte, como ya nos contarán los pormenores en el libro, en México en el año 1907. El autor lo tengo aquí, junto a mí, a Juan Antonio López Delgado, que le agradezco esta presencia en esta tarde, noche, que viene desde Murcia. Nació el 14 de abril de 1950, con una trayectoria muy importante en su vida profesional y académica, historiador y académico. Buenas noches y bienvenido a nuestro Centro Cultural Utrerano. En la mesa también está con nosotros el presentador del libro, que también le doy la buena noche, en este caso es periodista también del Canal Sur, Juan Belmonte Luque, buenas noches. Y también se ha incorporado a la mesa en último momento Ángel Vela Nieto, también nos va a dar un poquito expresadamente su labor desde el mundo de la poesía, me imagino, y el mundo también trianero, más que nada por este trianero que hay con nosotros esta noche. Para mí, cuando me puse a pensar en este libro, me devoró un poco la propuesta de Javier, porque Javier es socio nuestro del casino y el mundo taurino aquí es muy importante en el casino de Utrera. ¿Y por qué me honra a mí la presentación de este libro en el casino? Primero porque estamos en Utrera. Y Utrera, todos sabéis, la cuna del toro bravo, y además creo que asumimos lo que mi directiva me marca en nuestros estatutos, que es el compromiso de tener una institución centenaria como esta, con las tradiciones, con el patrimonio de Utrera, y que hemos creado siempre foros de debate en todo lo que representa la consideración de un bien de interés cultural. En segundo lugar, por la ubicación. Nuestra sede, en el mismo corazón de la Plaza del Artesano. Un escenario unido al mundo de los toros desde el siglo XVIII, adorno principal de la fiesta de Nuestra Señora de Consolación. Un edificio muy cerca también de la casa de los condes de Vistahermosa, del siglo XVIII, posteriormente adquirida por don Enrique de la Cuadra en el siglo XIX, y hoy, como sabéis todos, el ayuntamiento de nuestra ciudad. En tercer lugar, la importancia de resaltar esta presentación que me honra, porque estamos celebrando, y lo veis aquí fuera desde la cristalera, podéis ver, estamos en la Feria del Libro, una tradición que casi lleva ya 30 años en Utrera, la Feria del Libro, con un éxito tan importante que hoy, en estos momentos, aunque haya menos gente aquí de lo que parece, se están presentando 2 libros más, cosa muy importante para nuestra ciudad. Pero vamos a centrarnos en nuestro, lógicamente, el de Antonio Montes, Vida y Tragedia de un Torero, escrito por el murciano Juan Antonio López Delgado, que creo, como he dicho, que es el escenario más apropiado para hacerlo. Hemos sido punto de encuentro de tertulias. De hecho, el Canal Plus de Toro es aquí el que más se desgasta, ¿no? Es asiduo, mis socios me piden siempre el Canal Plus de Toro, ¿no? El apartado especial. Hemos sido punto de tertulia, de debates de aficionados a la tauromaquia, que si recordáis utilizaban estos salones previos a nuestra ya desaparecida Plaza del Arrecife. Tenían un punto aquí de encuentro nostálgico antes de marchar, incluso a la maestranza de Sevilla. Un ritual ancestral que ya hombres de leyenda, como precisamente el autor Antonio Montes o Juan Belmonte, dejaron nuestra huella imborrable entre nosotros. Tal es así que el sobrino don Javier Beca Belmonte, pues ha continuado ahí un poco marcando el tema taurino en el casino, porque es socio nuestro desde hace tiempo, y al que quiero dar públicamente las gracias porque él ha sido el promotor de verdad de este acto. Y en un aspecto local, para ya dar paso, porque lo importante es presentar el libro, quiero destacar en esta presentación también en este año 2014
no puede ser más oportuno esta puesta en escena, porque hemos recordado también que existe en Utrera la Orden de Mostación, que hace 50 años que ha cumplido años, el año 64 está con nosotros, y ha conseguido este año un galardón, para que también todos lo recordemos, a los picadores de Utrera, premiando esa dedicación que tiene, la entrega y el espíritu de sacrificio que han realizado este colectivo a lo largo del tiempo, y que por supuesto ha puesto letras doradas a los momentos más sublimes de la historia de este arte original y distinto, discutido y a veces controvertido. Bueno, yo sin más pues voy paso ya a los miembros de la mesa. En este caso pues me tocaba presentar también un poco al presentador, voy a dar más pinceladas, y después también a Ángel Vela pues también rápidamente se incorporará sus palabras, ¿no? El presentador de este libro también es de distinción en esta mesa, Juan Belmonte Luque. Me han pasado unos datos de Juan, sobrino, nieto de Juan Belmonte. No podía ser mejor indicado para presentar también al autor del libro. Hijo de Juan Belmonte Fernández, también matador de toros, y nieto de Pepe Belmonte, rejoneador y matador. Periodista taurino de la plantilla de Radio Televisión en Andalucía, Canal Sur, desde su creación en las oposiciones del año 1989. Sus inicios como redactor en Cadena Ser Cádiz, en el año 81 al 89, corresponsal del diario 16, redactor del diario de Guadalete, Jerez de la Frontera, colabora con las revistas Aplauso, director de programa del Toreo en Canal Sur, también creador del Carrusel Taurino en el año 94 hasta el 88. Director 15 años también del Toreo, del Canal Sur de televisión, comentarista de todas las corridas junto al matador José Luis Parada desde el año 94 al 2005. Aproximadamente 500 festejos y redactor de Toros para Todos actualmente. También dirige actualmente en la actualidad Más que Toros, la taurina de los informativos de Canal Sur Televisión, los lunes y viernes a las 15:45. Pregonero taurino en distintas ciudades, entre ellas Sevilla, el pregón taurino de Triana, Jerez, A Coruña, Almería, Úbeda, etcétera, Valverde del Camino, y también, no sé, de Nueva York, también ha pisado tierras de Nueva York. Autor del documental El Millo y la Tribu, director del documental para la Red Italiana Tauromaquia, biógrafo también de Rivera Ordóñez, de Ortega Cano, en seguros documentales para Biographic Channel titulados Ortega Cano, El último romántico, y Rivera Ordóñez, Estirpe y Linaje. Autor de la obra escrita junto a su hermano Manuel de Al toro por los cuernos, Paco Ojeda, El último crack y El toro y la vida. Y muchas cosas más que serían incontables de esta gran mesa que tenemos aquí hoy en el Centro Cultural Utrera. Pues sin más, muchas gracias, y os cedo ya la palabra a vosotros. Bueno, buenas noches, ¿que verdad la de esto funciona? Sí, ahora, que digo que hay que ver de cosas que he hecho yo, digo, se ve muy bien, ¿no? Porque no me lo este hombre. Bueno, bienvenidos. Yo, como él ha dicho, nuestro presentador e introductor, también me uno a lo que ha especificado de dónde estamos, ¿no? Estamos en Utrera, un sitio taurino, estamos en un sitio con tanta solera como este casino, que está situado precisamente en el Altozano, que es la Feria del Libro. Presentamos un libro, yo creo que tenemos todos los condicionantes para echar un buen rato, ¿no? Y sobre todo hablando de toros, que es lo que nos gusta a la mayoría. A mí me ha encantado que me llamara mi primo Javier para este acto, porque, claro, uno hace tantas cosas, como ha dicho el presentador, que muchas veces se te escapan otras, ¿no? Y una de ellas era como una asignatura pendiente, porque uno conocía a Antonio Monte, a este torero, como el que parece el que fue precursor de lo que hizo después Juan Belmonte, como el torero que murió 2 veces porque lo mató un toro y después se quemó sus cadáveres donde los guardaban, y poquitas cosas más, ¿no? Porque llevaba a Calderón en su cuadrilla como hombre de confianza, que después lo fue de Belmonte y lo sacó como descubridor, y por eso parece que hay un nexo de unión. Esa era la idea que uno conoce generalmente sin profundizar mucho, y claro, digo que me alegro porque gracias al libro de mi amigo Juan Antonio pues he descubierto muchas cosas más, ¿no? Porque esto es un trabajo de mucha investigación, de bucear en muchos libros, de hablar con mucha gente y de sacar a la luz lo que hoy estamos presentando para realmente conocer quién era Antonio Monte. Un torero trianero que después de que lees el libro te sigue quedando la duda, cada uno saca su opinión, ¿no? Yo creo, tras leerlo, que realmente pudo haber alguna connotación para que fuera un precursor de Belmonte, pero tampoco exactamente me convence al 100%, porque Belmonte no lo vio, pero sí Calderón le pudo contar. Por lo tanto, siempre queda esa incógnita de un hombre que murió con 30 y algo de años. Si hubiera vivido
que muere en 1907 y Belmonte empieza en el 12 a funcionar, pues hubieran sido casi contemporáneos, aunque con diferencias de edad, y ahí si hubiéramos visto, si hubiera habido esa similitud. No obstante, también me llama mucho la atención, hombre, era lo que se estilaba en la época, ¿no? Había que preparar el toro para la muerte, ¿no? Y Antonio Monte parece que lo hacía muy bien y cada vez mejor, ¿no? Y la gente casi iba a verlo matar a los toros. Las cosas de la vida y las metáforas de su muerte, de morir precisamente entrando a matar a un toro, ¿no? Él resurgió un poco la forma de entrar a matar recibiendo, que ahora tanto le vemos a José María Manzanares, hijo, que muchos la dejaban atrás, quizás, y digo por nuestra época, Galloso, ahora Manzanares hijo, y poco más lo han hecho, y él parece que antiguamente se hacía y que él la revitalizó cuando se estiraba mucho el volapí. Pero una historia que parte, y ahora nos hablará un poquito de lo que ha sido Triana en el Toreo Ángel, que la conoce a fondo, que son los libros que a mí me gustan, ¿no? Porque yo soy un costumbrista en eso y me gusta un poco lo antiguo y saber cómo vivía entonces la gente, ¿no? Y entonces comienza con esa vivencia en Triana de este torero Antonio Monte, que además, y se lo contaba el autor hace escasos minutos, tengo una coincidencia con él que me ha llamado la atención cuando empecé el libro, y al principio en las primeras páginas era un poquito sordo, y yo también lo soy, pero además me llama la atención porque tenía el mismo problema que tengo yo, y es que aquí lo explica como que escucha el animal y yo estoy escuchando continuamente ruido en mi oído, por tanto, bueno, ya hay un Belmonte que no se parece toreando, pero sí en la sordera. Como digo, ese comienzo en Triana de un torero que yo creo que lo hacían todos, ¿no? De ver cómo vivían los toreros que llevaban los relojes de oro y la buena vida y lo difícil que se vivía entonces, que quieren salir de esa pobreza o de esa humildad y convertirse en matador de toros y ser figura como lo consiguió al final, ¿no? El autor te mete en esa vivencia de ese jovencito que la madre habla para que sea monaguillo, porque no lo veía mucho de carpintero de Rivera, que era su familia, su padre, su abuelo, y de ahí va pues con esa... Ahí sí hay una similitud en Belmonte, que prácticamente eran todos, ¿no? El ir por la noche a torear, el empezar desde cero, como era entonces aquello, lo difícil que eran, no como ahora con las escuelas taurinas, que diferencia tan abismal, ¿no? Entonces la historia de Montes empieza ahí y enseguida sí es cierto que como a Belmonte se le ve algún tipo de toreo un poquito más distinto que a los demás, ¿no? Pero hay una frase que no distingo si es del autor o bien de algún documento que dice claramente que podría haber sido un revolucionario como Belmonte, pero que ni él mismo se lo creyó, y Belmonte sí se lo creyó, que estaba revolucionando, que estaba creando y que estaba aportando una nueva forma de torear, ¿no? Sin embargo, Antonio Montes parece que no se creía aquello. Lo que sí es cierto que en el centro, en el nudo del libro se ve con mucho cuidado y con unas reseñas de la época que a mí me encanta leer, ¿no? Como escribían mis compañeros de la época, las crónicas de entonces, la diferencia con las de ahora, ves que toreaba un montón de corridas de toro, que te sorprende, porque entonces con los trenes y con los barcos, y de ahí no podían salir, ¿no? Y las carreteras de entonces coches casi no había. Por lo tanto, te das cuenta que es un torero muy importante y joven, muere por lo que podría haber sido mucho más, ¿no? Porque había años que toreaba una gran cantidad de corridas de toros, alternando con los más grandes. Siempre a los grandes le buscaban un rival, y parece que Bombita era el que buscaban ahí un poco como una rivalidad. Con Fuentes toreó mucho, con los grandes de la época, en todas las corridas de toros. Un torero, como le ha pasado mucho a la figura, todavía no había terminado de entrar en Madrid, y sin embargo en América arrasaba, que hay crónicas que a ver Querétaro te da una lista larga de plazas de México y de Sudamérica donde bueno, un día estaba regular, pero otro día es que encandilaba con su toreo. Parece que ya en la muleta, aparte de preparar para la muerte, aparecían algunas connotaciones distintas en Antonio Montes, en la que a mí me queda esa duda de fijándose uno en la edad en la que muere tan jovencísimo, y de todo lo que podía haber hecho después, dónde podría haber llegado, ¿no? Ya digo que el libro tiene, para mí es un abanico, ¿no? Porque te mete en el costumbrismo trianero y en el ascenso del torero, en las dificultades que tiene, como todo, en el meollo de la cuestión de todas sus corridas de toros, y después en ese apartado final, que es el trágico y de ahí de la tragedia de un torero que muere entrando a matar precisamente, que era donde más lo admiraban en ese momento de la forma que lo hacía y por su pundonor, ¿no? De un toro anulado en tabla, que además, y eso bueno ya lo leeréis porque además es ameno y está muy novelado, el ver cómo
están las opiniones de los que estuvieron cerca ese día, el propio Calderón, diciendo como en ese sorteo le tocó a ese toro y parece que estaba casi predestinado para él el que menos gustaba, ¿no? Y evidentemente fue el que acabó con su vida. Ya digo que sigue novelándose aquello y que te muestra interés saber cómo se vuelve a morir, es decir, bueno, cómo ese cadáver que está guardado en el pabellón de la navegación, esperando para repatriarlo a España, a Cádiz y después a Sevilla, por efectos del viento, el guarda que se queda, el cadáver se quema. O sea, es una tragedia tanto en vida como en muerte del torero que hoy nos ocupa y que es el protagonista de este libro. Ya digo, y no me quiero extender mucho más para que hablen los de la mesa y también ustedes si tienen alguna duda, que es de los libros, fíjate que no tenía demasiado tiempo. A mí me digo, oye, ¿dónde localizo el libro? Que lo mínimo que es leérmelo. Y confieso que no lo había leído. Y la verdad es que es el libro que te lo bebes, no sé si fue en una tarde y pico, pero que son de los que coges y te lo bebes. Te guste o no te guste el toro, tiene muchas connotaciones y es muy fácil de leer. Yo lo recomiendo y recomiendo que estén atentos porque seguro que Ángel Vela, que nos va a hablar un poquito de esa Triana torera que vivió él y vivieron tantos después, y el autor del libro nos desgranará todos los pormenores de la obra que hoy se presenta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, sí, Utrera es la tierra del toro, Triana es la tierra de los toreros. No cabe duda, hay otro barrio en Sevilla que es San Bernardo, que también se le puede llamar así, pero por el número, por la categoría y lo que los toreros de Triana han supuesto en el desarrollo de la fiesta, eso que bien lo sabe Juan, Triana tiene una importancia fundamental, ¿no? En Triana la gente joven desde niño respiraba el ambiente taurino y su máxima aspiración, como por ejemplo en México, en José, en Argentina, si querían salir de los cuartos inmundos de los corrales de vecinos. El camino más corto, más peligroso también, pero eso en los años jóvenes no se aprecia, era el torero, ser torero. Y en Triana había infinidad de ejemplos de gente que habían triunfado de una manera o de otra en el toro, en el mundo del toro, antes y sobre todo después de Antonio Montes. Pero ya antes de Antonio Montes había habido figuras en Triana y figuras muy importantes, ¿no? Contemporáneos de Antonio Montes, muchos. Yo tengo aquí una relación que me he fabricado. Quizás el más importante era Quinito, ¿no, Juan? Quinito Matador del Toro también fundamental en aquella época, ¿no? Pero en la misma plaza, en la plaza de Santana, donde se cría Antonio Montes, vive Abaito, un novillero que tuvo su época. Muy cerquita, en la misma calle Pureza, vivía Campito, que fue un novillero también que destacó en sus tiempos, el costillar de trianero, con el que se puede decir que comienza el tremendismo, porque era un torero de un arrojo increíble, casi suicida, hasta el punto de que algún empresario anulaba alguna corrida de donde él estaba, porque es que le daba una impresión enorme. Pero el hombre parecía que quería matarse, que matar un toro. Y bueno, en la misma calle Pureza vivía José María Calderón, en la calle Pureza y en la misma acera. También Corcito, los hermanos Corcito, vivieron en Pureza. Por cierto, uno de ellos también lo mata un toro en México. No sé si fue en San Luis Potosí, Manuel Corso Corcito. Bueno, esta es otra historia. La tragedia del toro, de los toreros de Triana, está muy presente en la vida de muchísimos de ellos, ¿no? Lo saben, antes y después de Juan Belmonte. Después pues, tenemos a Maera, que muere tuberculoso, el primer Chicuelo también muere así, nadie de Triana lo mata a un toro, Barreguito muere también a consecuencia de una jornada en Sevilla, y bueno, el torero trianero lo envuelve una tragedia constante, ¿no? Yo recuerdo que hice un audiovisual, Juan,
que titulé 100 toreros de Triana, y hablaba de 120 toreros de Triana hasta el año 36. De 36 para acá, no nombraba ninguno. Y era tanta, en la mesa estaba con nosotros Emilio Muñoz, que además estaba convaleciente de una corrida. Y de tanta tragedia, no lo pudo resistir. Se tuvo que salir de la sala porque se fue terrible. Y bueno, sí, es tremendo, ¿no? Entonces, los toreros de Triana han tenido muy mala suerte, la mayor parte de ellos, ¿no? Pero contemporáneos, como digo, de Antonio Monte, había muchísimos, la mayor parte novilleros que no pasaron de ahí, pero estaba Barquero, los Caítos Chapa, que eran picadores, Ostioncito, que fue también un torero de un cierto recorrido, Candido Muñoz, el Pulga de Triana. Algunos coincidieron con Antonio Monte, otros se iniciaron inmediatamente después. Manquito de Triana, Manuel de la Casa, Tomás Ruiz Triana, Antonio Muñiga, el Cascale que ya nombrado antes, el Niño de Tarrada, Francisco Juárez, Torerito de Triana, también fue un torero de cierto renombre, varios trianeros, varios toreros que llevaban en el cartel el apelativo de trianero, Espinosa, otro que le llamaban el Terrible, el Cartujano, también era otro de los asiduos de Tablada, el Robo, Manuel Greco del Castillo, Pedro Pelayo, Guerrito de Triana, Torquito, otro torero que también tuvo un cierto recorrido. Y bueno, naturalmente, como vemos, infinidad de muchachos que quisieron encontrar en el toro, pues eso, el triunfo, no solamente lo que ellos amaban, la vida que lo amaban, que era el arte de torear, sino el triunfo en la vida. Y bueno, era Triana en aquella época, era un pueblo, era enteramente un pueblo, estaba bastante lejos de Sevilla, porque ya no existían las murallas, naturalmente, que la separaba aún más de la ciudad, pero existía el Arenal, un espacio amplio, el río, que Cacahuita, que es una frontera, y bueno, ir a Triana desde Sevilla era visitar un pueblo. Y cuando Monte mismo, niño, pisa a Triana, él creía que iba a un pueblo, que llegaba a un pueblo, no a un barrio de Sevilla. Por esa situación de lejanía, estuvo algo abandonado de siempre, casi por mala tradición, por el Ayuntamiento de Sevilla, en un barrio que se tuvo que hacer él solo, con muy poca ayuda, un barrio además azotado por las inundaciones, todos los años se inundaba. La gente por ese motivo pues tenían lo imprescindible en la casa, porque que era una negociación, se podía llevar los muebles o lo que tuvieras dentro. Por lo tanto, la gente vivía más fuera de la casa que dentro de la casa. De ahí el ambiente tiranero de darse tanto en la calle, de tener tantos amigos, de reunirse con ellos en las tabernas o en los mismos portales de las casas, charlando con los vecinos, porque en cualquier sitio se estaba mejor que dentro de la casa. Casa contenía muy pocas comodidades, ¿no? Y bueno, dentro de ese ambiente de humildad, pues subyacía el ambiente puro de un pueblo, el Almozano de Triana, era la plaza mayor de un pueblo. Tenía una torre con un reloj público, tenía su capellita del Carmen, que no es esta que tenemos ahora, sino otra que está adosada precisamente a la torre del reloj. El mercado, que era un mercado muy popular, la plaza de abastos de Triana, tenía una tienda, una casa tienda, con todas las trazas arquitectónicas de un ayuntamiento. O sea, que era realmente era una plaza mayor de pueblo, y la plaza en sí era el mentidero de los vecinos, donde la gente se reunía a charlar, a comentar los acontecimientos cotidianos, y era un pueblo, el calle Pureza mismo, era el paseo de ese pueblo. La gente en tiempo benigno, sobre todo la juventud, pues como pasa en los pueblos, se recorría en la calle de punta a rabo 14.000 veces. Los muchachos mirando a las muchachas y viceversa. Y los mayores pues estaban en las puertas de sus casas contemplando el ambiente, ¿no? No le faltaba nada a Triana para eso, para que fuera enteramente un pueblo de artistas, porque si a Triana si al mundo de la copla, por ejemplo, le quitamos lo que Triana ha aportado, lo notaría. Si le quitamos al mundo del cine folclórico lo que Triana ha aportado, también lo notaría. No digamos nada
lo que supondría en la historia del flamenco si le restamos lo que tendríamos supuesto para la historia del flamenco. Bueno, con el toro pasa exactamente igual. No sé qué tiene aquel lugar, aquel ambiente, aquel aire que daba a los artistas una facilidad extraordinaria. Yo, que siempre me ha interesado la historia de Triana, cada vez reconozco que sé menos de Triana, porque es inmensa, es absolutamente imposible abarcarla entera. De modo que estamos hablando de un barrio eminentemente taurino, con muchísima gente que alcanzaron el éxito y otros muchos que se quedaron en la mitad, que además tenían esa escuela natural que era tablada, donde de noche, precisamente, como cuenta Chávez Nogales en la historia de Juan Belmonte, en la historia que medio se inventan los dos, eso lo sabe Juan mejor que yo, ¿no? Por un lado se lo inventa Juan Belmonte y por otro lado Chávez Nogales, que es un inventor de historia, ¿no? Y bueno, pues ese ambiente que cuenta magníficamente Chávez Nogales es realmente el de la Triana de la época y sobre todo el de los aficionados al toro, ¿no? A mí, Antonio Monte es una figura que siempre me ha interesado mucho, por eso, por lo que ha dicho Juan, porque se habla de él como el precursor de Juan Belmonte, por aquella, porque yo creo que antes, no sé Juan si tú lo has observado, yo la veo más cara de torero a los toreros de ahora que a los de antes. Antonio Monte no tiene cara de torero, tiene cara de cualquier cosa menos de torero. Y hoy los toreros tienen cara de torero, por lo menos la inmensa mayoría, tú lo ves venir y es el torero. Pero antes los toreros tenían poca cara de torero, no sé por qué circunstancia, ¿no? Física, pero es una curiosidad que yo he observado. Y bueno, yo estoy deseando de escuchar a Juan Antonio porque me gustaría saber en principio por qué Antonio Monte, con la cantidad de toreros que hay en la historia del torero. Le hacía esa pregunta y le dije que ahora le contestaré durante la intervención, si es posible. Pues ahí está el toro. Es un verdadero honor y un gran placer para mí el estar aquí y agradezco sobremanera a don Javier Vega del Monte, a don Salvador de Quinta, que no puede estar aquí por su delicada salud, pero que en principio iba a estar en este acto, a don Juan Belmonte Luque y al señor Vela Nieto, por cuyos libros siento una gran admiración por su escritura, y a las autoridades municipales que han posibilitado de este centro, que es bellísimo por cierto, que me ha encantado, que han permitido y facilitado pues, el estar aquí y el presentar el libro ante ustedes. Este libro se presentó en Madrid, no se ha presentado todavía en mi tierra. Yo hago generalmente una edición limitada de ejemplares para bibliófilos y para gente, en fin, amigos selectos y tal, pero realmente la mitad de ciertos amigos de la UNED, y luego que me pusieron en contacto con don Javier Vega Belmonte y tal, ha posibilitado, ya digo, el que este libro se presente aquí y con mucho gusto, porque realmente esta es tierra de toros y yo no vengo aquí, digamos, pedantescamente a hablarle a ustedes de toros, a vosotros de toros, ¿no? Porque en la tierra de María Santísima hablar de toros parece poco menos que un pecado. Bueno, yo soy un humilde profesor de instituto, que antes yo he ido siempre un poco a contracorriente en la vida. Primero fui profesor de universidad y luego me metí en el instituto. Al contrario de lo que se suele hacer, ¿no? Realmente se aspira a ser profesor de universidad. Y a los alumnos les he dicho siempre que realmente hay que hacer otra historia del arte, otra historia de la literatura, y también le hablaba de la historia de la tauromaquia, aunque la juventud de ahora no sea muy propicia, ¿verdad?, a ir a las plazas. Pero realmente yo cuando tenía que explicar el llanto por Ignacio Sánchez Mejía, por ejemplo en COU, en la Universidad de Arte, etcétera, segundo de bachillerato de ahora, pues realmente tenía que explicar el llanto por Ignacio Sánchez Mejía y aquello, por ejemplo, de las últimas banderillas de tiniebla. Y todo eso, yo les decía, si no entendéis el mundo de la tauromaquia y no os metéis en este mundo, realmente no podíais entender, como decía Ortega, ser un segmento muy importante de la cultura española. El de Cajar, pues la historia de toros de la cultura española es la prescindencia, por desgracia, de un segmento cultural importantísimo y que no se puede obviar de ninguna de las maneras. Entonces,
ese ir a contracorriente me ha llevado en mi vida pues, a estudiar a los raros y a los olvidados. Dediqué muchos años de mi vida al general Ros de Olano, uno de cuyos tataranietos está aquí presente, Pedro Pablo Miralles Sangro, profesor de la UNED, de Derecho Internacional Privado, al pintor, por ejemplo, Eduardo Rosales, que mucha gente confundía con Luis Rosales, el amigo de Federico García Lorca, cuando era Eduardo Rosales, el gran pintor del siglo XIX, representado en el Prado, como saben ustedes, etc. Y como ahora más adelante diré, pues ocurrió un poco, avatares en la vida y circunstancias, con lo de Antonio Montes, que se me puso en las manos por un recorte que me dio un ex torero. Según se dice en nota, en el tomo 9 de las obras completas de la revista Occidente, en la página 471, en carta a José María de Cosío, ha recibido y está leyendo, ha leído ya los tomos 1 y 3 de los toros, Tratado Técnico e Histórico, y leemos esto. La objeción que necesito poner al modo general de tomar todo el tema en los dos volúmenes publicados, pero muy especialmente en este capítulo euclidiano y fundamental del análisis, es que el toreo está visto demasiadamente de su momento actual. Bueno, durante la intervención mía, ustedes pueden levantar la mano si algo no entendieren de todo lo que yo vaya diciendo. Al final esperemos que haya alguna tertulia, algunas intervenciones, o lo que ustedes quieran, y se puede repetir, o yo no se entiende bien, no se oye bien, yo repito cuantas veces haga falta. Es que el toreo está visto demasiadamente de su momento actual. Hay una dosis de preferencia por el presente que es inevitable en la óptica histórica, pero por lo mismo exige ser compensada con otra no empírica, sino impuesta por la evolución misma del arte que se historia. Es decir, es muy fácil, quizá, yo no lo sé, a lo mejor escribir un libro sobre el Juli, sobre el Morante, 1000 fotografías en color, 500 páginas, pero según Ortega y Gasset le dice a José María de Cosío, es muy importante que cojamos la historia del toreo desde atrás, porque los pasos sucesivos en la tauromaquia hay que historiarlos, estudiarlos, analizarlos para poder entender el toreo presente. Y esa es la carencia fundamental de este tipo de estudio y de investigación. Y eso pasa permanentemente. Es más fácil estudiar a Luis Rosales, antes citaba, por ejemplo, a López de Vega, porque nos faltan testimonios, aunque haya muchas cartas, biografías escritas, etcétera, etcétera, por las lagunas que hay, la biografía de Cervantes, etcétera, 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 Garcilaso de la Vega, etcétera. Entonces, exige ser compensada con otras no empíricas, sino impuesta por la evolución misma del arte que se historia. La evolución misma del arte que se historia. Esa evolución es la que yo pretendo, en fin, enunciar ahora con estas palabras. Tengo a continuación que dar testimonio de un hallazgo que, aunque propiciado por mí, no hice yo. Y sum cuique, amigos, a cada uno lo suyo. Exactamente digo lo siguiente: la persona que más ha sabido siempre de la pretensión, elaboración y existencia de este libro, hasta el punto de querer yo dedicárselo con dedicatoria impresa y de protagonizar el hallazgo que en él pudiera considerarse más revolucionario o insólito, ahora analizaremos esto, es el ilustrísimo señor don Antonio Rafael Ríos Santos, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia y de la de doctores, así como tridoctor, a él le gusta decirlo, llamarse así, en filología, en teología y en historia, y presbítero y colaborador parroquial en Santas Justa y Rufina de Triana, de la impar ciudad de Sevilla. Mora en Triana y Trianera son sus raíces. Puede decirse que nuestra amistad se canaliza en los últimos años del pasado siglo, ahora verán a dónde voy a parar, y se centra singularmente en los primeros de la actual. Es de una voluntad de hierro y de una actividad inusitada para su edad, va a cumplir cerca de los 80 años. Es, en fin, la persona que más sabe en el mundo, seguramente, de José María Blanco White, sacerdote de Sevilla que emigró a Inglaterra, donde se hizo anglicano y publicó las famosísimas Cartas de España, 1822, Letters from Spain, una de las cumbres del pragmaticismo literario, y la persona cuyas delicadas cordialidades constantes nunca podré pagar suficientemente. De ahí a casi tratarme como un hijo no había más que un paso. Un día le dije yo a Antonio Rafael: ¿sabes que cuántas veces trabajando yo en Sevilla sobre mi libro he querido acceder al archivo de la parroquia de Santa Ana? Me ha sido imposible, ora porque no iba yo en el horario adecuado, ora porque el sacristán o el mismo párroco se hallaban en tareas eclesiales de más enjundia,
La cuestión es que venía a frustrarse mi prurito una y otra vez. Un día entero me dijo mi amigo en una carta: Juan Antonio, aunque estoy convaleciente de una grave caída, haré por asediar la fortaleza. Y otro día, tiempo atrás, tuve la gran dicha de poseer certificación literal de la partida de bautismo del torero trianero Antonio Montes Pico, expedida por don Eugenio Hernández Martínez, cura párroco y encargado del archivo de la Real Parroquia de Señora Santa Ana, Triana, diócesis de Sevilla. Esto ocurrió el día 23 de diciembre de 2011, va a hacer prontamente 3 años, este hallazgo. Entonces, que venga un murciano aquí a decirnos cosas de Montes, pues no, en este caso, señoras y señores, la honradez investigativa vaya por delante. Como muchas veces mandan los toreros por delante a los peones, realmente tuve un heraldo de lujo en este caso, y fue el que me propició el hallazgo. Realmente el hallazgo de la partida de nacimiento de Antonio Montes Pico en la parroquia de Santa Ana, nacido no en 1876, como dice la placa de la calle Pureza, sino en 1874, hay que retrotraer los 2 años, y no murió a los 30 años, sino a los 32 años. Cuenten ustedes desde diciembre del 74, que murió en enero del 7, por tanto 32 años. Entonces, ¿cuántas veces había leído yo en los toros José María de Cosío y en otros muchos tratados y monografías taurinos que Montes había nacido en Triana, sí, pero en la calle Pureza y el 20 de diciembre de 1876? ¿Y cuántas veces, Dios mío, paseando por esa Triana entrañable, había visto yo el azulejo que también ha sido acreditado? Pero no, la fría datación precisa del documento parroquial no rezaba de esa suerte. Decía que se había bautizado en Triana, extramuros de Sevilla, actualmente, el sábado 26 de diciembre de 1874, no en el 76. A un niño que nació el 20 del corriente, es decir, diciembre del 74, consecuentemente, llamado Antonio José Emilio Domingo de Silos de la Santísima Trinidad, en la calle Berbería. Ahora quiero que alguien de Triana, cuando se haga el diálogo después, postrero, se haga esto de la calle, porque ya ustedes todo lo transicional de los nombres de las calles, lo efímero de su vigencia, y por qué suerte de avatares y de circunstancias muy divergentes y dispares, pues se cambian los nombres de las calles en todas las poblaciones, en todos los barrios, en todas las ciudades, a tenor de los tiempos y de los vientos. Número 64, hijo de Esteban Montes, de oficio carpintero, natural de Castilleja del Campo, es decir, Sevilla, y de Emilia Vico, su legítima mujer natural de Granada. Entonces, Antonio Rafael Ríos Santos, que conste aquí en Utrera, no yo, eso está en el libro, fue el artífice, o sea que un hispalense ha sido el artífice del hallazgo de la partida de bautismo tanto del día de nacimiento de Antonio Montes Pico, y no un murciano, un sevillano, un triano. Y a él en puridad se lo cedo con humilde correspondencia investigativa. Y así lo declaro aquí oficialmente ante todos ustedes. El archivo cartográfico de don Antonio Rafael Ríos Santos es muy importante, también el de antiguos callejeros hispalenses, pero ni retrotrayéndonos al Yolavide hemos podido cifrar, ni él ni yo, perdón, hizo otras llamadas, amigos y eruditos, en fin, hispalenses, y nadie sabía dar por esta calle de Berbería. Ni retrotrayéndonos al Yolavide hemos podido cifrar y determinar en ello la calle de Berbería en Triana. ¿Por qué? Porque, como dice mi amado amigo y maestro, esta esquina de Triana solo se ofrece en ellos en sus arterias más regulares de los planos, más regulares o principales, y la calle de Berbería no estaría entre ellas, ¿acaso? Berbería, antes escrita inicialmente con V, ahora con B, del árabe barbarí, bárbaro, natural de Berbería, bereber, según el diccionario de la Real Academia Española, y bereber y berberisco, natural de Berbería y perteneciente a esta región de África. Yo espero, de la elegancia estoica de todos ustedes, que cuanto ha quedado dicho, aunque se salude con nueva fidelidad hacia la categoría, como diría Eugenio II, no excluya cierta interina veleidad por la anécdota. Quiero decir que del ejemplo traído a memoria más arriba no se saque el peligro de la menor debilidad en estas cosas. Toda pedantería que se perpetúa es asquerosa, páseseme el adjetivo. Solo hay una nobleza que es la medida en ese tejido sutil que se llama cultura. Aquí paz y después gloria. Quiero concluir este apartado inicial de mi intervención con una carta de mi director de la revista de Estudios Taurinos de Sevilla, don Carlos Martínez Sou, que me dice
dice en un párrafo, Sevilla, 15 de octubre de 2014, dice: finalmente veré preocuparme de algún modo de la rectificación del error del azulejo de la calle Pureza, valiéndome del apoyo institucional de la Fundación de Estudios Taurinos, a la que propondré una gestión en la Junta del día 17 de noviembre. Estamos a 7, pues dentro de 10 días se analizará y se ventilará esa cuestión. Bueno, permítanme un pequeño respiro. Bueno, vamos a ver. Sí, después Volvamos al terreno de la anécdota. Yo podría decir que han sido 10 años los dedicados a este libro, pero eso no sería rigurosamente exacto. Esto es como lo del tiempo real y el tiempo psicológico. Mi tiempo psicológico particular con Montes se dilata inusitadamente. Un extorero de mi calle, del barrio de San Antolín, en Murcia, apodado Jardinero como su padre, que también lo fue y mucho más que él en el mundo del toro, hasta el punto de que lo sentaba poniéndole banderillas, al ponerle la banderilla, según supe después, este torero Diego Patricio Hernández Pérez, jardinero, ya viejo, en cuya casa se montaban las coronas funerarias, ¿oye bien? En cuya casa se montaban las coronas funerarias, tenía un huerto inmenso, adornadas por las flores de su hermosísimo huerto, casa que yo visitaba fascinado con frecuencia, me regaló unos números de Dígame y del Ruedo, que números, hojas sueltas, y el folleto, fotos marca, como saben ustedes, estuvo dedicado a raíz de la muerte de Manolete de Linares, pues maravilloso ese folleto, también me lo recuerdo. Me dijo, pues para mí, yo tenía 9, 10 o 11 años, no más, me dijo, para tu archivo futuro, porque yo en mi calle era el único que estudiaba bachillerato, porque en fin, eran barrios pobres, hablaba un poco de Trillano, pues el barrio de San Antolín, pues otro barrio de Murcia, pues también mucha pobreza. Me regaló un número de Dígame y del Ruedo semanario este que con los años yo coleccioné. Era la etapa de mi preadolescencia y miraba entusiasmado, como digo, las fotografías taurinas que en aquella verdadera mansión colgaban donde quiera. En uno de aquellos números había un artículo de Areva titulado Cabezas de toros famosos, y entre las insertas fotografías de ellos figuraba la de Matajacas. Decía así el pie de foto: cabeza del toro Matajacas de Tepeyagualco, el día del infortunio de la muerte de Montes en México, el 13 de enero de 1907, se lidiaban toros de Saltillo y toros de Tepeyagualco, toros españoles y toros mexicanos. Que en la Plaza de México causó la muerte del espada trianero Antonio Montes y vestido que usó el diestro en aquella su última corrida. Les aseguro a ustedes formalmente que aquella cabeza de toro agalgado, de anchísima distancia entre bidones buidos, astifinos hasta decir basta, me produjo durante algunos años inquietudes y desasosiegos sin cuento, porque realmente el número del Ruedo cayó en mis manos muy poco después de este regalo de mi amigo. Y aquel toro me daba miedo, yo lo guardé el recorte aquel porque me daba miedo la cabeza del toro aquel. Me he permitido, citando la procedencia, naturalmente, insertarla en mi libro. Decía yo antes que habría trabajado en él unos 10 años, creo que más. Una tarea es redactar definitivamente, por cerrarlo, un escrito, y otra muy distinta, el allegamiento de materiales y el estar con el pensamiento y la voluntad actuantes, siempre alerta en lo que uno se propone llevar a cabo. Cada investigador, siempre imperfecto, va dando un breve paso perfecto adelante, siempre adelante, para que el siguiente estudioso lo pueda dar también y superándolo. Por ejemplo, he alcanzado a ver en revistas taurinas del tiempo de Montes que a más de comprarse una casa en la calle de Zaragoza, Sevilla capital, adquirió una hacienda llamada Las Palmas en el término de Utrera. Este dato se lo ofrezco aquí, bueno, a los jóvenes investigadores utreranos y a los menos jóvenes, a quienes les guste la investigación. Yo creo que si algún libro vale es por las grávidas semillas mínimas o máximas que pueden albergar para abrirlo a sensibilidades tantas cuantos lectores acojan esas lecturas. Y entonces, yo eso es lo que me propongo en parte en mi libro. Es un libro perfectible, no atesora tantas cualidades como ha dicho nuestro amigo, porque realmente me ha puesto el libro demasiado bajo, y yo creo que no, pero en fin, se lo agradezco con sobremanera. El libro, como todo libro, es perfectible, todo lo que se da al tiempo
saben ustedes, esto no es decir nada nuevo, pues tiene su vigencia y nada más. Luego vienen nuevos datos que complementan, que perfeccionan, que matizan, etcétera, etcétera, todo eso que se ha ido llegando. Por eso acabo de leer que los investigadores nos apoyamos unos en otros. Antes he citado al señor Cossío. Bien, la fecha de nacimiento que da en los toros Tratado Técnico Histórico no es la correcta. Entonces, ¿yo soy más que el señor Cossío? No. Lo que yo quiero decir es que no todos los toros Tratado Técnico Histórico está escrito por el señor Cossío, en el sentido de que él se rodeó de un grupo de colaboradores bastante extenso, que como saben ustedes estaba, por ejemplo, el gran poeta Miguel Hernández, y se desplazaban pues por pueblos, por muchas poblaciones, etcétera, pero claro, no todos llegaron a los archivos municipales, a los archivos parroquiales, etcétera, para decir los datos fehacientes, testimoniales, verídicos, fechas inamovibles. El señor Cossío, lógicamente, él se dejaría para sí algunas biografías que a él le gustaban especialmente, y esas sí las redactó el señor Cossío, que era un investigador grandísimo, como todos sabemos. Pero realmente la enciclopedia de los toros también tiene sus deficiencias, que es lo que intento decir, como todos los libros tienen sus deficiencias. Y claro, aquí está el señor Cossío, la enciclopedia del señor Cossío, equivocada en Montes, precisamente también. Bueno, repito, estaba diciendo que realmente yo ofrezco este dato a jóvenes investigadores. ¿Qué persona, si me está escuchando, Utrera, por ejemplo, que aquí él compró una hacienda llamada La Palma y una fábrica de extracción de aceite de orujo en Villafranca de los Barros, ya en Badajoz, pero aquí en Utrera. Esto interesa a los jóvenes investigadores de aquí muchísimo, porque, repito, hay vertientes, facetas, carices de mi libro que realmente pueden y deben, se debe profundizar en ellas. Eso es lo que hay que hacer. Cada vez más cosas de Antonio Montes, cada vez más libros sobre Antonio Montes, porque lo que no se puede hacer, señores, y perdón por esta aparente, vanagloria por mi parte, no, en absoluto. He empezado por decir que yo soy un humilde profesorcillo de provincia, de instituto. No soy ni catedrático de instituto. Es verdad que soy correspondiente de la Real Academia de la Historia, pero eso es por mi trayectoria de investigador, no por otra cosa. Allí en la Academia no regalan nada, porque me ha gustado la investigación más que la enseñanza. Entonces, lo que hay que hacer es eso, apoyarnos unos en otros. Y cada vez, pues, más libros sobre nosotros. Pero decía que lo que no se puede hacer es que desde 1907, prácticamente, había unos folletos de vida de toreros que se regalaban a los suscriptores de Sol y Sombra, la gran revista taurina, magnífica, por cierto, y se empezaron a hacer, pues, hasta el número 7 y tal. Ocurrió la muerte de Montes en México en el año 7, y entonces, pues, lo dice, pues, seguramente, a lo mejor ni la biografía de Montes, a lo mejor ni se iba a dar. Pero el director de aquello, pues, dijo, pues vamos a adelantar la biografía de Montes en el número 8, en el proyecto número 8, porque acaba de morir en México. Y todo esto, es decir, el tener yo, lo que les voy a leer ahora a ustedes, que está desde mi infancia en mis manos, voy contestando esa pregunta tan interesante que me ha formulado, pues ¿por qué uno tiene un libro? Pues es una pregunta de mucha enjundia y de mucha ancha trayectoria y contestación. Bueno, vamos a ver. A propósito, saltando un poco, porque tenía mucho escrito, pero en fin, también se me ha dicho un poco que sea discreto, porque realmente luego va bien el tipo de preguntas. A propósito del monte, que este es un tema que realmente, perdonen que me sonría, pero he tenido que luchar mucho con el tema. Vamos a ver. Decía yo al principio que yo he sido alguien que iba a contracorriente, creo, pero no por cabezonería, sino porque me ha salido de la masa de la sangre así. Es decir, estudiar a aquellos raros y olvidados, aquellos que no han tenido, como Montes, ni siquiera un libro, desde 1907, un folletico, por supuesto, equivocado en muchas fechas y en muchas cosas. Pero bueno, ahí está el folleto de Montes de 1907, que ni siquiera yo atesoro por ser muy rico mi archivo taurino, porque realmente tuve que verlo en la Biblioteca Nacional, porque es rarísimo. Entonces, claro, yo veía en los periódicos los crucigramas, Roteolano, pues el que inventó el ROS. Claro, yo he pedido un libro de las 1000 páginas sobre Roteolano. Digo, bueno, se sabe el ROS y nadie sabe nada de Roteolano. Es que yo no puedo con ciertas cosas, lo que pasa es que la vida es corta, y realmente yo me dediqué 25 años de mi vida a Roteolano, como sabe el tataranieto aquí presente,
desde este general isabelino, ¿no?, que inventó el kepis militar que se usó en la guerra de África de 1859-60, la de Prim, y O'Donnell, etc. Entonces, claro, yo veía también que, mi amigo lo ha dicho, el precursor. Yo me sonreía con esto del precursor porque lo que se decía de Montes siempre era una línea, o 2 líneas, o 3 líneas como mucho. El precursor de Belmonte, y ahí acababa todo. Yo dije, no puede ser, esto no puede ser. Esto no se puede, en fin, quitarle un plumazo con decir el precursor de Belmonte. Yo esta noche voy a dar algunos razonamientos para que ustedes, como decía también mi amigo, pues puedan realmente dilucidar por sí si realmente pues, el toreo de Montes tiene que ver con Belmonte, o es intuitivo, o en fin, o qué pasa con eso. A propósito del Belmonte, ya hemos tocado el nombre sagrado en Triana, en Sevilla, en el planeta entero de los toros. Una de las dificultades mayores, si no la más grande, con que tropezaría yo al biografiar a Montes, era que todo el que me leyese aguardaba encontrarse de seguro allí con tantas referencias a Juan, como la más alta que cabría manejar, tratándose de un simple precursor de su toreo. Y esta expresión, precursor, es lo que me espoleaba precisamente a lo contrario, a dar protagonismo solamente y vehementemente a Antonio Montes Pico, que me parecía en boca de los otros un simple peldaño, para llegar en la escalera total al descansito. Federico García Lorca decía, a propósito de las muletas, las de los cojos, no las de torear, que son escaleras que no tienen más que un tramo. En la historia de la actitud del hombre ante los problemas del inerte, llegan a descubrirse con más claridad los signos de la intervención del espíritu en su historia ante los problemas del mismo. Pues eso me parecía a mí en la pluma en boca de los otros, la dualidad Montes-Belmonte, lo inerte y lo vivo. Contra todo eso, como les digo, tuve que luchar denodadamente. Hay un momento de melancólica consciencia en mi trabajo, que ahora les regalaré de ese gusto enorme, sobre aquel desorden y olvido de Montes en beneficio siempre de Belmonte, en que llego a escribir lo que sigue. Para el comienzo de esta angosta andadura nos ocurre sugerir que, antes que la modificación en el azulejo del número 63 de la calle Pureza, entre la Capilla de la Esperanza y la Casa de las Columnas, importa la metamorfosis de un prejuicio y lugar común. Si para evaluar a Montes se da en la flor de pensar en Belmonte, Néstor Luján, en su Historia del Toreo, llegó a decir que aquel iba tanteando la solución belmontina. Me parece una frase muy desacertada, muy desafortunada de Néstor Luján, que Montes iba tanteando la solución belmontina. Torea, a su modo, a su manera, sabe, como le sale de dentro, de sí y tal, pero no tantear la solución belmontina, me parece tú, vamos. Estamos utilizando el catalejo del revés y obraremos no solo con notoria injusticia y simpleza, sino, lo que es más grave, con ingenuo artificio. Si decimos de un hombre que lo es por haberse arrimado a la sombra de otro, no discerniremos nunca dónde acaba el hombre y dónde empieza la sombra. Un torero se sostiene por sí mismo o no se sostiene. Perdón por esta vehemencia. Basta ya de hipocresía. Recordemos cómo algunos viejos reporteros allá en México, donde lo querían tanto, donde lo esperaban tanto, escucharon, casi empujados por la masa anónima popular que acompañaba a su ídolo caído, comentarios espontáneos de proezas de Montes que hicieran raya en el toreo por su valor temerario y su pundonorosa conducta. Y esto es lo que cuenta, sin que hablando de los unos sirva nuestra glosa únicamente de pretexto para ponderar las virtudes de otros. En quienes esté mejor visto, reciban la ponderación. Belmonte, de desgracia, pudo parar a los toros y mover los brazos inusitadamente, pero a Montes corresponde cronológicamente antes aquella virtud y capacidad. Ni Montes vio torear a Belmonte, repito, ni Montes vio torear a Belmonte, ni este a aquel. Y para certificar esto, por así decirlo, pues les leo uno de los recortes que me regaló mi amigo en mi preadolescencia, y que dice así, no tiene ni fecha ni nada, lo dio así: yo presencié la muerte de Antonio Montes. Matajacas era un toro agalgado, asesino y con un pescuezo muy largo. Que me extienda mucho, yo creo que este artículo desconocidísimo de M. García Santos, dígame,
Y ni Blanquito, ni el barquero, ni yo lo teníamos en el sorteo, al toro aquel. Leo, en este mes de enero, el pobre Antonio Montes cobra relieve en ese relicario de la emoción que es el recuerdo. A Juan Belmonte, que con Reverte, Montes y el Espartero forma la relación cuatreña de los mitos toreros, le pregunté una noche en su cortijo de la Capitana, a Juan Belmonte: oiga usted, Juan, dicen que Antonio Montes fue el precursor de su toreo de usted. ¿Qué hay de verdad en ello? Pues que yo lo creo también. ¿No precedió el siglo XIX al XX? Pero usted no aprendió nada de Antonio, si no lo vi torear nunca. Yo a Montes solo lo vi una tarde en la estación. Y así era. La pandilla de Juan, en el Altozano, no iba nunca a los toros. Y todo lo que hacían era una pura intuición, una improvisación mejor o peor afortunada. Admiraban a Montes sin conocerlo, porque Ricardo Bomba era un señorito y ellos constituían el grupo de los iconoclastas y anarquistas del toreo. Repito esto. Admiraban a Montes sin conocerlo, porque Ricardo Bomba era un señorito y ellos constituían el grupo de los iconoclastas y anarquistas del toreo. Les recuerdo a ustedes que Ricardo Torres Bombita era el que toreó con Antonio Fuentes y Montes en la última corrida de Portal de Montes en México. Bomba era un señorito y nosotros pues éramos los anarquistas e iconoclastas del toreo. ¿Cómo? ¿Con qué dinero? ¿Pero cómo? ¿Pero ver torear al monaguillo de Triana, así llamaban a Montes? ¿Cómo? ¿Con qué dinero? Y ardía yo en deseos de que alguien me dijera lo que fue Montes, cuando va Enrique Fuentes, es decir, hermano y banderillero de su hermano Antonio, que toreaba, repito, con Montes el día, y toreó muchísimo con Antonio, como demuestro ahí en el libro, y que era un torero muy completo en todos los tercios, muy poderoso Antonio Fuentes. Por eso me permito insertar también alguna fotografía de Antonio Fuentes. Y al día yo en deseo de que alguien me dijera lo que fue Montes, cuando va Enrique Fuentes y me dice esta tarde, cuando charlamos de cosas viejas, la tarde en que el toro mató a Montes, estaba yo en la plaza. Le leo todo esto por fundamentar mi aserto de antes y porque mi pobre palabra no le sea tan monótona. Y en fin, le leo otras más importantes cosas. Lo que era Antonio Montes. ¿Cómo era Montes Enrique? Pues mire usted, era un torero muy desigual. A unos toros les paraba y les corría la mano como no he visto a nadie. A otros o no podía con ellos o no quería. Parece ser que Montes, cuando no veía posibilidades de un toro, pues no insistía demasiado. ¿Hay algo que lo recuerde en estos toreros de ahora? No, señor, quizás Manolete en la figura y en algunos lances, pero Montes era una cosa especial. ¿Usted lo vio mucho? Sí. Mi hermano Antonio le dio en Sevilla la alternativa. Y con mi hermano toreaba en México, cuando lo mató Matajacas, el toro de Marra. ¿Vio usted con precisión cómo fue la jornada? Como que estaba yo acodado en la barrera, en el sitio donde lo cogió. Y Enrique Fuentes me hace un relato minucioso. Fue en la Plaza Vieja de México. Componían el cartel de la corrida 3 toros españoles de Saltillo y 3 de Tepeyagualco. Entre los del país venía un toro que desentonaba. Era agalgado, muy largo, con mucho pescuezo y cornidelantero y asticino. Estuvo la corrida en los corrales toda la semana. Y nosotros íbamos a verla a diario. A ninguno nos gustaba aquel toro por su tipo y porque desigualaba mucho. Montes paraba en el Hotel Edison. Y estaba siempre rodeado de gente porque había toreado en México algunos toros de su estilo y tenía allí mucho cartel. Cuando vio la corrida y divisó al galán, aquel torció la cara. A mi hermano y a Ricardo Bombita tampoco le gustaba el toro. Montes era sordo, con epígrafes que va poniendo el articulista. Enrique Fuentes continúa así. El día de la corrida, el 13 de enero, fuimos por la mañana al sorteo, el barquero, Blanquito y yo. Como mi hermano era el más antiguo, yo metí la mano el primero, miré y me quedé tranquilo. No me había tocado el toro. Sacó Blanquito la papeleta de Montes y por la cara que puso ya vimos que Matajacas lo llevaba él. Y el barquero, sosegado ya, cogió el lote Bombita. ¿Dijo algo Montes? Sí, el Hotel Edison tenía un patio muy grande y cuando llegamos estaba Montes sentado con un grupo de señores. Le vio la cara a Blanquito y le dijo: ¿qué te pasa, hombre? Bueno, no se preocupen ustedes, en el libro todos estos banderilleros y tal se especifican qué cuadrilla iban y en fin, su toda de Montes, qué trapo de cada uno de ellos.
Perdón, a veces me separo del micrófono. pido disculpas, pido perdón. Dijo algo Montes, sí, el Hotel Edison tenía un patio muy grande y cuando llegamos estaba Montes sentado con un grupo de señores. Le dio la cara a Blanquito y le dijo: ¿qué te pasa, hombre? Que tenemos mala pata. ¿Nos ha tocado el toro? Sí. Pues no te preocupes, que me lo echen por delante y lo arrastrarán las mulillas como a los otros. ¿No era sordo Montes? Sí, sí señor. Y eso de aligera que le dijimos todos, no sé si lo oyó o no. Todos sabemos lo que es aligerarse a la hora de entrar a matar. Y si no, pues después la tertulia lo analizamos. Y eso de aligera... Me pasa un poco, ¿verdad? Sí. Y eso de aligera que le dijimos todos, no sé si lo oyó o no. Y reanuda Enrique su ordenado relato. El toro lo había cogido ya con el capote. Llegó a la muerte con mucho sentido y se acrenció en las tablas. Mi hermano lo sacó un par de veces y el toro se iba de nuevo a los tableros. Y ya mi hermano le dijo a Montes: mátalo aquí y no lo torees más. ¿Obedeció Montes? No, señor. Él respetaba mucho a mi hermano y le pidió: déjeme usted, Antonio, déjeme usted con él. Antonio, Montes respetaba mucho a Antonio Fuentes, que le dio la alternativa, por cierto. La acogida. Entonces Montes le dio 3 o 4 muletazos y se le igualó el toro. Todos vimos que lo iba a esperar. Y le dijimos: aligérale. Y no hizo caso, ¿no? Y no hizo caso, ¿no? No hizo caso, o no lo oyó, o comprendió que al toro no lo podía pinchar y que había que asegurarlo bien. El caso es que Montes, con el toro encerrado en las tablas, se recreó en la suerte y lo mató. ¿Cómo lo cogió el toro? Ya había cruzado a Antonio y ya tenía el toro toda la espada dentro. Pero Matajacas, que iba con la muleta, debió sentir que se le iba algo por el lado derecho y alargó el pescuezo como si rebanara y sentó a Montes en el pitón. Lo subió en alto y todos vimos cómo iba el cuerno enterrándose en la carne. Luego lo sacudió y lo tiró al suelo. La impresión sería horrible. Ya ve usted, como que todos vimos que lo había matado. Y Enrique Fuentes, como un responso al gran torero de Triana, cierra el diálogo con esta frase: mi hermano Antonio, como en la tarde del Espartero, Antonio Fuentes estuvo presente también en la muerte del Espartero, se echó a llorar en la barrera. A los pocos días era toda Sevilla la que lloraba. Todavía no he terminado, me falta un poco, voy a descansar un poquillo, unos segundos. Bueno, vamos a ver lo que tengo por aquí. Casi 800 toros muertos por Montes desde que tomó la alternativa Bálano, un torero forjado a pulso y siempre inencasillable. La crítica en general lo ha juzgado desde la óptica inexacta de un lugar oficial en los escalafones. Si Madrid siempre lo esperaba, por algo sería. Otras plazas difíciles como Pamplona, Salamanca y Bilbao se rendieron a su toreo. ¿Cómo era el toreo de Antonio Montes? En él brillaron el reposo, el temple y el mando. Reposo que era manifestación de valor y tenía la enjundia y la verdad de los sellos. El valor auténtico, lo ha dicho José Alameda en Crónica de Santos, no es un manantial, es una corriente. No una causa, sino un resultado. La fuente originaria es el carácter, virtud primera del torero. Antonio Montes, siendo un muchacho todavía, no le tenía miedo a la vaca resabiada y vieja de las capeas. En su última pelea con un toro asesino, se tiró a ley en volapié. A continuación, enseguida voy a hablar de lo que ha dicho nuestro amigo sobre recibir, la suerte de recibir de Montes. Pues Montes. Se tiró a ley en volapié perfecto. A aquel toro no se le podía entrar recibiendo porque la suerte de recibir, porque estaba cadenciado, estaba pegado al cable. Perfecto para que no se le escapara el triunfo y dejó su vida al no querer ya aligerarse, como hemos visto. Mucho más interesante que eso. En fin, no soy un hombre al uso que sabe su doctrina, parece que dice, ¿no? Sí, el que sabe su doctrina es el que hace siempre las mismas cosas, a pesar de todas las circunstancias que vinieren, siempre hace como opinión fijo, ¿no? Y no un torero sistemático y regular que supiera su doctrina y al que le sirvieran todos los toros, no, y cuya formulación estética repitiese sin incómodo. Por eso es símbolo también su toreo de soledad suprema, no de voluntad de congraciarse con los públicos, aunque sí lo lograra con muchos, a través de gestos, sonrisas. Pienso en la un tanto estereotipada Luzá de Ricardo Torres Reina Bombita y otras mitificaciones. No vendía, entre comillas, su triunfo al respetable, no reclamaba de él el aplauso del trofeo, como hacen hoy feamente tantos diestros acabados sus faenas.
Era un ideal el suyo sin abaratamientos, dominante, difícil, cual paradójicamente la inerte y sosegada obediencia a un fatalismo. Poco a poco trajo al capote variedad y soltura, caracteres que lo apartan de los moldes imperantes a la sazón. De tantas cosas que yo podría leerles a ustedes, he recabado esto de Rafael Gómez Ortega el Gallo, entrevistado para un libro ya clásico por Don Pío. Los Gallos, por Don Pío, que dice: un torero clásico es el que sabe hacer y ejecuta una faena completa, conforme a las tradiciones de las buenas escuelas. El único torero, sigue diciendo, a quien he visto torear clásico de capa ha sido Antonio Montes. Eso no es un invento de torero. Si de algo nos preocupamos también conforme escribíamos nuestro ensayo, era el inculcar al que leyere las virtudes firmísimas de Montes como estoqueador. No he sacado la cuenta, pero la mitad o más de aquellos 800 toros que pudo tumbar debió hacerlo en la suerte de recibir. Sabía que al respetable le gustaba, y él lo hacía o lo intentaba así y no de otra manera, porque podía y porque sus compañeros no se empeñaban precisamente en ello. Esto ahora lo voy a refrendar con la siguiente lectura de un texto de Sánchez de Neira. Y él lo hacía o lo intentaba así de otra manera, porque podía y porque sus compañeros no se empeñaban precisamente en ello. Sí, la tauromaquia es tradición y es tránsito, o sea, lo clásico es susceptible de renovación o restauración en el transcurso de la centuria y singularidad para abrir aquellos viejos tarros de esencia, sin menoscabo en la dificultad de la prueba, ni en la valentía elevada de la intención por mor de la vocación latente de la raza. Si el tiempo de Frascuelo y el Tapo era el modo supremo de acabar, por virilidad y un tanto acaso aún por estética, con el toro bravo en una plaza, la de recibir fue suerte que se había ido aletargando ya. Tengo el placer, esto de acuerdo con este libro, pero eso se lo leo particularmente. A propósito de esto, me chocó un día, hace mucho tiempo, la machacona insistencia de Sánchez de Neira escribiendo el artículo sobre Mazzantini en su gran diccionario taurómaco. Repito, Sánchez de Neira, en su gran diccionario taurómaco, hablando nada más y nada menos que uno de los mejores y mayores toqueadores que ha dado la historia de la tauromaquia, Luis Mazzantini. Permítanme les lea el siguiente párrafo. Y en cuanto a matar, lo hace Mazzantini comúnmente arrancando o a volapié, pero ¿de qué manera? Colócase en línea recta con el testuz del toro, ármase con elegancia y guía con soltura, formando una figura que nos recuerda a la de Pedro Romero, pintada por Juan de la Cruz Can, arráncase rápidamente y consuma el volapié de tan magistral manera que no pudo soñarlo su inventor. Esto en la mayor parte de los casos, pero nada más. Y ahora remete contra Mazzantini en lo siguiente. No hay que pedirle que reciba toros. No hay que pedirle que reciba toros. Que esa admirable suerte la han olvidado todos los modernos toreros. Tú has podido citar a dos, pero como mucho. Hemos dicho, sigue escribiendo Sánchez de Neira, lo malo y lo bueno que tiene este diestro, que es el mejor director de plaza que hay actualmente, por el relato imparcial, el recuerdo que este diccionario taurómaco es de los últimos años del siglo XIX. Por el relato imparcial que hemos hecho, se entenderá que le consideramos como uno de los más sobresalientes de Casa Arena y que no tenemos a él ni a nadie como torero completo si no reciben toro. Repito, no tenemos a él ni a nadie como toreros completos si no reciben toros. ¿Qué condiciones tan asombrosas se perderán para el arte si Mazzantini llega a retirarse del toreo sin ejecutar la suprema suerte? No tiene disculpas si piensa que grandes hombres como Butcher, el Lagartijo y otros modernos no han recibido ni reciben toros, insistiendo Machacona, porque los que rendimos culto al arte en toda su pureza, diríamos a Mazzantini cuando consumara esa suerte. Todos los defectos que con ruda franqueza hemos indicado quedan borrados de nuestra mente. Eres el mejor matador de toros que aquellos maestros y puede dar lecciones de tauromaquia como el mismo Francisco Montes Paquino. He empezado esta disertación hablando de la confusión entre Eduardo Rosales y Luis Rosales. Pues se ha confundido muchísimo, por desgracia, para el conocimiento de Montes, quiero decir, por supuesto, entre Francisco Montes Paquino y Antonio Montes Pico. Pero ese día no llegará a pesar del excesivo pundonor de Mazzantini. Si los demás ganan tantas palmas como yo, sin hacer eso, esto lo subrayo, dirá, ¿a quién me he de exponer a un percance? ¿Por qué he de arriesgar mi reputación haciendo ensayos en suerte casi olvidada que a nadie se exige? Hasta aquí la cita de Sánchez de Neira.
Y termino, ahora sí, les pido perdón un poquito por esta vehemencia en el decir mía. Ni las condiciones de los toros en general, ni la fusión aquella de jurisdicciones en los terrenos de picar sin hartazgo hasta los caballos, favorecían el matar a los toros recibiendo en la época. Dicen que menos brillante y gloriosa, que comienza con la retirada de la vida. Es justamente Antonio Montes quien la rescata y eleva hasta la mayor y más peligrosa extremosidad. No olvidemos que el toro que se recibe es una diana móvil y por tanto no tiene el torero sino desventajas y renuncias. Queremos decir que no puede perfilarse a su sabor y en su beneficio de distancias, porque él espera que el toro despliegue también hacia él la gran fuerza que todavía seguramente tiene. Por eso esta suerte es tan emocionante, tan de verdad y tan única. Al mismo Matajacas le fue imposible entrar así, y todo lo que se permitió a su favor fue matarlo a volapié, pero sin trampa. Pido perdón a los de las unidades de televisión porque sé que tenían que irse una hora, y en fin, les pido perdón humildemente. Esto se está demorando mucho, pero me falta un minuto, el caso ya. Quisiéramos obtener del lector, en este prurito de ascensión hacia la dignidad y arte de Antonio Montes, no beneplácito a ultranza, sino criterio para que el nuestro, vuestro, torero, represente al cabo esa especie de distinción que tantas veces se le ha negado. Con él se dignifica también la fiesta, en muchas ocasiones falta de valores auténticos o acreedora a dimensiones ideales, cuando no se mira en ellas sino formulismos de oscilación. Montes es un valor auténtico, puro, consecuente de esa fiesta brava bien llamada aún nacional. Su vida noble y su muerte en sacrificio por enaltecerla cobran hoy toda su dignidad.